Bienvenidos a este su programa, A Toda Salud, donde pretendemos que se sientan estupendamente. Cuando nos sentimos a toda salud, pues estamos completamente bien de la cabeza a los pies. ¿No es así, Irene de Frutos? Pues sí, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De la cabeza a los pies estás tú perfectamente, ¿no? Fenomenal, además para cuidar de nuestra salud. ¿Sí? Otra cosa no será, pero en este programa hemos aprendido que la salud empieza por los pies. Desde luego. ¿Y de quién lo hemos aprendido? Pues de quien nos acompaña hoy, del doctor Jiménez, del doctor Juan Pablo Jiménez. ¿Qué tal? Bienvenido un día más. ¿Qué tal? Encantado, Irene, encantado, Antonio, de estar aquí y hablar de esa parte tan fundamental y tan imprescindible como son nuestros pies. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Bueno, ya saben, seguramente si nos siguen ya conocerán la mecánica, si no les explico. El doctor Juan Pablo Jiménez está disponible no solo para nosotros, sino también para ustedes. Eso sí, hay que llamar a un número de teléfono que yo creo que me lo sé muy bien, pero a quien se lo sabe fetén es Irene, ¿no? ¿Pero es para participar en el programa? Para participar en el programa. Para participar Exacto, en sí, porque lo tenemos disponible de todas las formas, por teléfono, en persona, que te utilizamos para todo, sí, sí. Pues para participar en el programa lo que tienen que hacer es llamar al 91 543 22 94, 91 543 22 94. Ese es un teléfono, ya digo, de participación. Sí. Hay veces que si hay muchas llamadas se queda en modo contestador y luego nosotros ya les atendemos, nos dejan su número de teléfono y su nombre y ya les citamos un día para que participen. Estupendo, pero si lo quieren tener pues como nosotros, ¿no? Así en persona, que se le pueda tocar, por así decirlo, pues eso ya es directamente en la clínica Jiménez, por supuesto, que ya son más de 25 años de existencia, ¿no? Exacto, 50 años lleva mi padre, yo llevo 25, casi 75 años. Toda una vida y una vida larga, además, y provechosa. El número de teléfono de la Clínica Jiménez es el 91 367 0071, 91 367 0071, donde pueden llamar para pedir la primera consulta. Esa primera consulta es gratuita y es donde se realiza pues el diagnóstico, cuál pueden ser las patologías que tengan ustedes y se ofrecen las distintas soluciones, por supuesto. Antes de todas formas de darles paso a sus llamadas, yo te veo con cara de pregunta o me equivoco. Sí, pero voy a contarle al doctor, uno de estos espectadores que llamábamos y no podía participar ahora mismo a esta hora, entonces él nos contaba un poquito su caso, dice que de pequeño sufrió un corte en la zona del dedo gordo y que le faltaban los flexores del dedo gordo, si no me equivoco. Sí. Entonces que toda la vida pues ha ido con ese achaque porque parece ser pues que no se lo habían curado, no había podido recuperar la movilidad. Entonces nos quería preguntarle a usted, doctor, qué solución tenía porque él ya era mayor, entonces no sabía muy bien. Claro, eso lo ideal hubiera sido en el momento, si hubiera hecho una incisión y se hubiera suturado el tendón. Y esto le ocurre a muchas personas, ¿no? Cuando se provocan cortes, ¿no? Sobre todo los accidentes domésticos, etcétera, pues son muy propensos en las manos o en los pies provocar accidentes de esta tipología, ¿no? No solamente hacernos una incisión a nivel de tejido blando, sino penetrar en el propio tendón y a veces seccionarlo. Entonces eso es una pequeña intervención donde se sutura y perfectamente vuelve otra vez a su movilidad adecuada. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una sección y ha pasado muchísimo tiempo, lo que ha hecho se ha retraído, ¿no? Entonces ahí o se injerta tejido o bien si se ve que es imposible poderlo volver a su estado primitivo, a su estado normosómico, pues es sobre todo llevar un buen soporte, una buena plantilla para que redistribuya perfectamente todo el peso corporal sobre la planta, ¿no? Hoy en día lo llamamos soporte, no plantilla, sobre todo por la perfecta redistribución de todo el peso corporal, para que haya una perfecta redistribución y sobre todo el primer dedo pues no quede tan repercutido, ¿no? Recordemos que el primer dedo es el más importante en la última fase de la marcha. Si ese primer dedo pues no tiene ese movimiento flexo-extensor, que lo va a tener reducido y sobre todo el tendón extensor va a tomar una competencia excesiva, claro, ese dedo se va a ir hacia flexión dorsal, con lo cual no va a realizar esa competencia que le compete y va a haber otros huesos que sí la realicen.
Entonces es importantísimo porque esto a corto o largo plazo provocará sobrecargas metatarsales, o sea, va a provocar alteraciones no solamente los huesos colindantes, sino a nivel de todo el aparato locomotor como es tobillo, rodilla, cadera y columna. Por eso es importantísimo ponerse en tratamiento. Además también, doctor, nos decía que tenía un juanete, lo que pasa que no me enteré bien si era en el mismo pie en el que había sufrido lo del corte o era en el otro. Dije, pues no sé ya si una cosa es consecuencia de la otra o no tiene por qué. Bueno, no tiene por qué. La mayoría de los juanetes están provocados por carácter congénito hereditario, o sea, hay una predisposición genética a padecerla. Y bueno, pues suele derivarse, ¿no? Es verdad que luego hay alteraciones que sí concomitan a que esa patología vaya más, ¿no? O que vaya más deprisa, o que aparezca a edades más tempranas, y esto sí puede provocarlo, sobre todo una sección de uno de los tendones, ya sea el flexor o el extensor, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo importante es que se conciencie a la persona que hay que tratarlo, que dejar que el tiempo transcurra y no ponerse en tratamiento es un error, porque va a alterar cada vez más ese gran aparato locomotor. Por eso es importantísimo tener una buena concienciación de cuidado del pie y acudir al especialista y pautar un tratamiento, ya sea conservador o definitivo. Desde luego, ya saben, lo dice siempre el doctor Juan Pablo Jiménez, y yo creo que nos lo dice también la experiencia, que cuando tenemos algún problema, algún dolor, alguna patología, no dejarlo que luego no se resuelve solo. Tenemos el teléfono de Clínica Jiménez, 91 367 0071, 91 367 0071, que es un teléfono estupendo porque podemos llamar, pedir consulta, y esa primera consulta es gratuita, y es donde se va a hacer el diagnóstico y se van a ofrecer las distintas soluciones a la patología que puedan tener ustedes. Tenemos una llamada a través del número de teléfono del programa, el 91 543 22 94. Perfecto. Oye, queda mejor así, ¿no? Entre los dos. Entre los dos. Sí. Y vamos a hablar con Aníbal. Aníbal, bienvenido al programa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, Aníbal. Coméntenos. ¿Aníbal? Sí, Mariluz. Parece que Aníbal se ha caído la llamada y hemos cambiado completamente. Ahora vamos a hablar con Mariluz. Perfecto. Pues bienvenida, Mariluz. Bienvenida al programa. Coméntenos. Háganos su pregunta. ¿Mariluz? Sí. Sí, muy bien. Pues nos puede formular su pregunta. Bueno, pues mire, soy una señora que tengo 83 años. Sí. Desde el año 80 yo empecé a sufrir mareos y muchos dolores dorsales y cervicales. Sí. Me hicieron tratamientos distintos y mejoré bastante. Entiendo. Sigo teniendo dolores soportables. Entiendo. Por lo menos mi cerebro me dice que son normales. Entiendo. Pero desde hace 8 o 10 años empecé a sentir dolor muy fuerte en el dedo gordo del pie izquierdo. Entiendo. Sí. El traumatólogo que me atendía me dijo que me iba a operar. Parece ser que, según yo interpreté lo que él me contaba, que había un huesecillo que presionaba hacia la uña y me producía ese dolor. Sí. Pero ya me iba a operar y todo, porque decía que había operación, y falleció 2 días antes de operarme. Vaya. El doctor que le sustituyó no tuve mucho feeling con él y no me decidí a operarme. Entiendo. Desde entonces tengo el dolor en ocasiones más o menos soportable, pero en este momento concreto es una cosa insoportable. Me hace caminar cojeando. Entiendo. Y también a la vez tengo una inflamación en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda, que también es el pie izquierdo donde tengo el dolor en el dedo gordo. Bien. Y ese dolor, perdón, una pregunta, sí. ¿Ese dolor es cuando usted camina, cuando usted anda, cuando se calza, o aparece también a nivel nocturno, cuando está descansando? O sea, solamente aparece dolor cuando está calzada y empieza a andar. Sí. Perfecto, entiendo. Lo mismo me da ir en sandalias que en zapato cerrado. Entiendo. Me duele lo mismo. Entiendo. Entonces, lo último, me han hecho infiltraciones en la rodilla en ocasiones
pero por lo visto no me pueden hacer tantas, y en cuanto me la hacen, a los 2 días me hace efecto y ya no tengo dolor. Ya. Ni en la rodilla, ni en el pie. Nada, Ya. se me quita radical, pero me dura un tiempo. Ya, Entonces ahora, entre ese tiempo, el traumatólogo me mandó unas pastillas que son, le digo, Tramadol Estaga, 50 miligramos. Sí. Me dijo la primera semana cada 8 horas Sí. y después 2 al día. Bien. Pues no me hacen ningún efecto. Ya, entiendo. Lo único que me hace un Efectos poco son las de efecto, infiltraciones. que no del todo, es Enantium. Sí, Pero claro, me sube la tensión. claro, exacto. Es el Entonces, contrapunto. mi pregunta es esa, ¿qué cree usted? Bueno, pues verdaderamente si es cuando anda es porque hay una alteración mecánica, bien por un proceso degenerativo osteoarticular, bien por una esóstosis. La esóstosis es una protuberancia del hueso que aparece a nivel distal, debajo de la uña, y en la falange distal pues aparece una excrescencia, es como un piquito, que es el que traumatiza las partes blandas de la piel, y la piel se puede defender provocando inflamación y deriva siempre en dolor, en sintomatología. Puede ser una de las causas. Otra de las causas puede ser por un problema del tejido nervioso y que haya una interconexión pues, que le esté afectando a nivel distal y provoque dolor también. Lo que pasa que es raro porque cuando hay una alteración del tejido nervioso, pues suele aparecer dolor siempre, ya sea a nivel nocturno, diurno o en cualquier momento, ¿no? A veces en la cama, según la postura, también me suele molestar, pero no es el dolor que yo tengo caminando. Ya. Si se agudiza cuando camina, lo más seguro que sea un problema mecánico y que, bueno, pues eso se puede solucionar. Como lo dijo el primer cirujano, que bueno, pues poniendo un puntito de anestesia local se podría hacer una incisión y eliminar esa excrescencia ósea si es que verdaderamente la tuviera, ¿no? Entonces ahí lo importante es saber cuál es la etiología, cuál es la causa, y una vez que tengamos esa etiología, pues pautar un tratamiento, ya sea conservador o definitivo, para eliminar esos síntomas, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso hay que hacer un estudio biomecánico computerizado a la marcha, hay que hacer un estudio fluoroscópico. El fluoroscopio lo que hace es visualizar el pie en 360 grados, vamos a evidenciar todas las caras del propio tejido y vamos a ver si verdaderamente presenta algún tipo de alteración de estas características, como le comento, ¿no? Esas esóstosis, esas excrescencias óseas. Bueno, y si las tuviera, pues se solucionan, ya le digo, poniendo un puntito de anestesia local y haciendo una pequeña incisión. Muy bien. Si quiere, Mariluz, le recuerdo el número de teléfono de Clínica Jiménez, Sí, que es el 91 91 367 367 00 00 71. 71. Eso es. Este es el del doctor, ¿verdad? Ese es el del doctor. Ahí puede llamar y pedir la consulta, la cita. Ya sabe que la consulta es gratuita y es donde realizan ya el diagnóstico exacto para ver su caso. Sí, pues sí que lo haré. Muy bien. Muchas Pues gracias, doctor. Gracias. A usted, que tenga una feliz tarde. Gracias a Mariluz por su llamada. Recordamos ese número de teléfono de Clínica Jiménez. Me ha gustado lo de hacerlo entre los dos. Entonces es 91 367 0071. Perfecto. Y bueno, pues donde pueden llamar para pedir esa primera consulta, siempre una consulta gratuita, que es donde se realiza el diagnóstico y se ofrecen las soluciones. Para llamar al programa es 91 543 2294. y nos ha llamado Javier. Bien. Vaya, Eso ya era más complicado, ¿no? No me lo esperaba, eso no me lo esperaba ya. Sí. Javier, adelante. Javier. ¿Qué tal, Javier? Apenas, ¿eh? ¿El qué, perdón? Que les oigo muy justico. Sí, nos oye muy bajo. Sí. Muy bien, nosotros le escuchamos estupendamente. Claro, Pues puede pero formular ustedes- su pregunta. Ustedes están en la flor de la vida, seguramente, ¿no? Sí, bueno. Pues yo estoy esperando hacer un viaje. Ah, sí, qué Sí, un bien. viaje para no volver.
Ah, sí, bueno. Bueno. Eso que sea muy tarde. Eso, No hace falta que sea tarde ya. todos Ya estamos estoy ya en los llamados a 90, ello. O sea que ya he Bueno, vivido ya. se nota que tiene buen sentido del humor. No, Pues, es que soy realista. sí, Yo soy de los de la Legión. muy bien. ¿Ya sabes lo que canta en la Legión? Sí, ¿Eh? sí, lo de Tú la nos Legión los hiciste, conocemos. Tú y yo somos, nuestro destino es vivir, siendo felices contigo. ¿No se canta eso? Sí. Tú y yo somos... Claro, lo que no nos pide Los ahora que legionarios, no nos pide sí. ahora que cantemos, no nos pide que cantemos. Exacto. Cuente, Tenemos muy mala voz. cuente cuál es Pues su caso, doctor, coméntenos, por favor. ¿cuál es el caso que le preocupa? Bueno, yo en realidad no he padecido de los pies en todos mis años jóvenes, ir al monte y a todos los sitios. Sí es verdad que he tenido siempre un pie como muy alto y muy ancho. Muy Sí. alto de empeine y muy ancho. Muy ancho. Entiendo. Sí, Pero ya últimamente, pero yo creo que será por los años, ¿no? Sufro mucho con los pies en la parte, diríamos, detrás de los dedos, en la parte... Sí, en la zona plantar. La zona Sí. plantar, eso es. Sí. E incluso en el lado derecho, me parece que hay un hueso que me falla y que no apoya, y hay como una especie de hueco. Y Claro. sufro una barbaridad andando. Eso es lo que me pasa. Bueno, pues vamos a ver. Es verdad que, bueno, pues ha sido legionario, bueno, pues ha ejercitado mucho los pies, ¿no? Y todas las articulaciones. Y el que tenga mucho empeine, eso significa que tiene un pie cabo. ¿Qué significa el pie cabo? Que, bueno, pues tiene mucha jiba dorsal y esos pies se ensanchan, ¿no? Aumenta su base de sustentación, sobre todo el primer y quinto metatarsiano, y se abre esa angulación, con lo cual hace que sea un pie más ancho de lo normal. También es susceptible que según vaya transcurriendo los años y vaya cumpliendo años, pues se provoque en este tipo de morfologías de pie un síndrome que se llama síndrome de sobrecarga metatarsal, que es el hundimiento de los huesos de la planta del pie. Entonces es normal que aparezca sintomatología, que aparezca dolor en esa zona plantar. ¿Qué ocurre? Que si esos huesos se hunden, se estrecha el espacio entre hueso y hueso y puede pinzar el tejido vasculonervioso y no solamente aparecer dolor a nivel plantar, sino aparecer algún tipo de calambre o pinchazo, sensación de quemazón o inclusive adormecimiento de los dedos. Entonces, bueno, pues ahí es importantísimo pautar un tratamiento, independientemente de la edad que tenga la persona. Por mucha edad que tenga, pues los años que Dios quiera, pues que los pueda vivir con la mayor calidad de vida, ¿no? Y que no esté supeditado a esos dolores. ¿Y por qué? Porque nos merma, ¿no? Toda condición, ¿no? humana y no nos dejan realizar el ejercicio más importante de nuestro cuerpo, que es el poder andar y caminar para tener también los demás órganos en perfecto estado, ¿no? Entonces, bueno, pues importantísimo pautar ese tratamiento conservador, que en principio, si se ve que tiene un pie cabo, pues con un buen soporte plantar va a ser más que suficiente para estabilizar su pisada y para no focalizar esas presiones en esa zona más afectada, que es a nivel plantar. Entonces, bueno, pues sí que convendría hacer ese estudio computerizado a la marcha, ese estudio fluoroscópico, y una vez que tengamos esos datos, pues pautar ese tratamiento conservador o definitivo dependiendo del tipo de patología que presente. Muy bien. Si quiere le recuerdo el número de teléfono de Clínica Jiménez, que es el 91 367 0071. 91 367 0071, donde puede llamar para pedir esa primera consulta, que siempre es gratuita, donde se realiza el diagnóstico y se ofrece, por supuesto, las distintas soluciones. Pues gracias, no sé si nos estará oyendo, os ha caído la llamada, pero gracias a Javier en cualquier caso por su llamada. Ya saben, es el número de teléfono de Clínica Jiménez, como hemos recordado, 91 367 0071, con esa, bueno, que llevan toda la vida ofreciendo esa primera consulta gratuita. Recordamos el teléfono de participación, que es el 91, yo siempre me he quedado con el 543. 2294. Muy bien, y a través de ese número de teléfono, ahora te lo voy a poner más difícil, porque nos ha llamado Juan Antonio. Exacto. Juan Antonio, adelante, días. ¿cuál es su consulta? ¿Qué tal? Buenos días, Juan Antonio, coméntenos. Pues bien, ¿y ustedes? Bien, gracias a Dios, aquí Pues, estupendamente. Muy bien.
intentando ayudar. Pues coméntenos, Pues vamos a ¿cuál ver, es su pregunta? Mire, mi pregunta es la siguiente. Sí. Yo tengo debajo de lo que es el hueso este del dedo gordo, Sí, pues sí, sí. en cuanto ando un poco, se pone un dolor que no me deja andar, que me tengo que coger a la puerta. Entiendo. Y desde luego no he ido no he ido a ningún sitio a que me lo he quitado al podólogo a que me arregle un poco el pie, no he ido a otro sitio. Sí, Y el sí, podólogo no me ha dicho ninguna cosa rara, nada más me ha dicho sí. en fin, que él no puede decirme nada más que esto, y quisiera ver si el doctor me mandaba alguna cosa o me decía algún... Perfecto. Pues vamos a ver, mire, debajo del dedo gordo del pie, Sí. pues aparecen dos huesecitos, que son los sesamoideos. Son dos huesecitos que tenemos todo el mundo para poder propulsionar perfectamente en la última fase de la marcha para hiperapoyar el miembro contralateral. ¿Qué ocurre? Que esos huesecitos pueden quedar afectados bien porque hay una tipología y morfología de pie, como es un pie cabo, como hemos estado hablando en la anterior llamada, que significa que se verticaliza mucho los huesos, con lo cual protruye mucho el tejido óseo a nivel plantar y aparece un dolor. También puede ser que tenga carencia de tejido blando, o sea, no haya un tejido adiposo que amortigüe perfectamente esa pisada, con lo cual es como si se enclavara en esos huesos en el propio tejido blando. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, coméntenos. Sí, perdone, yo lo que tengo es mucho puente, ¿sabe? Tengo un puente muy grande. Bien. Y piso casi con lo que es el talón y el hueso. Y la zona de metatarsal, sí. Claro, pues eso es porque presenta un pie cabo, ¿no? El pie cabo significa que apoya parte posterior y anterior, parte media no la apoya, con lo cual no hay buena distribución del peso. Claro. Y entonces hace que focalice más. ¿Qué ocurre? Que en estas tipologías, pues claro, se verticaliza tanto el primer radio, el primer metatarsiano, que protruye más los sesamoideos, y esos sesamoideos se enclavan en el propio tejido, ¿no? Y aparece un dolor tremendamente agudo, porque el primer dedo, recordemos que era el más importante en la última fase de la marcha. Y si, claro, aparece un dolor en esa región, lo que estamos haciendo es provocando marchas antiálgicas, marchas antidolorosas, y vamos a ir basculando ese pie, y esas basculaciones van a repercutir a los metatarsianos adyacentes, van a repercutir a las grandes articulaciones como es tobillo, rodilla, cadera y columna. Por eso es importantísimo concienciarse y no solamente eliminar esa consecuencia que es la callosidad, hay que ir directamente a la causa, ¿no? Que es esa alteración. ¿Y esto cómo sería? Entonces, ahí, claro, va a depender un poco del estudio biomecánico, del estudio fluoroscópico, que nos va a denotar si verdaderamente es susceptible a solución definitiva, como es una pequeña intervención, o es susceptible a una solución más conservadora, como es llevar un buen soporte plantar. Entonces, bueno, pues depende del estado en el que se encuentre, pues vamos a derivarlo hacia un campo u otro. Si quiere le recuerdo el número de teléfono de Clínica Jiménez, donde puede llamar para esa primera consulta, es el 91. ¿Cómo me ha dicho? Sí, donde Clínica Jiménez, la clínica del doctor. ¿Le recuerdo el número de teléfono? 91 367 367 00 71. Eso es. O sea 91 367 0071. Llamar allí para que me den cita, ¿no? Ahí sí, que además la primera consulta es gratuita y es donde el doctor, bueno, pues realiza el diagnóstico de cuál pueda ser la patología concreta y le ofrece ya la solución pues para, hay que hacer esto, hay para que su hacer caso. otro. Vale, pues nada, muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias a usted. Gracias a Juan Antonio por su llamada. Irene, te veo con ganas de decir el número de Clínica Jiménez de nuevo, 91 367 0071. Perfecto. Y no me vuelvas a hacer lo de las mímicas de las preguntas, que yo soy malísima para eso, ¿eh? Claro, Juan Antonio era más o menos... Yo iba a decir Juan José, Juan más o menos Carlos, fácil. No, Juan Pedro, no sé. La has acertado muy bien, la has acertado muy bien. Ya saben, en Clínica Jiménez, bueno, pues durante los años que lleva de funcionamiento, y hemos comentado al principio del programa, son 25 años, su política es que la primera consulta es gratuita, se realiza ahí el diagnóstico, se ofrecen las distintas posibilidades que hay para curar la patología que puedan tener. Y bueno, pues ahí ya, evidentemente, pues ya saben ustedes mejor,
Y lo que sí, yo quería ahora porque hemos tenido como 2 llamadas, ¿no?, que era un pie cabo. Y uno de los pies que tienes ahí es el pie cabo, ¿no? Quería Exacto. para que lo viéramos y que nos comentaras un poco qué problemas puede tener, porque también lo tienes aquí, te has tenido casi la consulta, tienes Sí, también el exacto. soporte plantar, ¿no? Con un soporte eso puede... He pedido prestado los pies. Has pedido prestado los pies, A luego los pacientes. devuelves. Luego los devolvemos. Sí. Bueno, pues aquí tenemos un pie cabo. ¿Qué significa? Que tiene mucha jiba dorsal, mucho dorso. ¿Qué ocurre? Que cuando hay mucha jiba dorsal, lo normal es que se verticalice mucho, que estos huesos de aquí, que aparecen en el medio pie, aparecen más verticalizados. Al verticalizarse, lo que va a hacer es que los tendones se van a contracturar, por eso aparece pues muy protruyentes los tendones. Al contracturarse van a aparecer dedos en garra, o en martillo, en cuello de cisne, o en mazo. Son diferentes alteraciones patológicas que pueden aparecer a nivel distal de los dedos. Va a aparecer molestias a nivel plantar, con lo cual es normal que aparezcan también signos externos patognomónicos, como es la callosidad. Va a apoyar mucho en la primera fase lo que es la zona del talón, con lo cual también son susceptibles a que puedan provocar fascitis plantares. La fascitis es una alteración de la fascia, que es un tendón tremendamente potente que cubre parte posterior anterior, que es la que configura el arco plantar junto con el propio tejido óseo y tendinoso, y también es susceptible de que puedan aparecer espolones calcáneos. Al tensionar tanto la fascia, aparecen periostitis, que son inflamaciones de una capita externa del hueso, se inflama y aparece un crecimiento normal. Si tenemos un pie así, ¿podemos hacer que sea como el pie que tendría que ser normal? Bueno, se puede intervenir, sí. volviéndola a un pie más normosómico, un pie este estilo. Este es un pie normal, sí. Es un pie que no suele dar sintomatologías, y se puede intervenir, o bien intervenir, dependiendo de la edad que tenga la persona, etcétera, pues o se interviene lo que son las consecuencias que puede provocar ese pie cabo, ¿no? Como es ese síndrome de sobrecarga metatarsal. ¿Y el soporte plantar nos puede ayudar en estos...? Exacto. Estoy monopolizando yo las preguntas, tratamientos definitivos, como es la intervención, o existe tratamientos conservadores, como llevar un soporte. Sí. ¿Qué hace el soporte? Redistribuir perfectamente todo el peso. O sea, va a hacer que no traumaticemos las zonas afectadas y distribuyamos perfectamente todo el peso corporal sobre la planta. No solamente eso, sino que vamos a neutralizar ese pie para evitar los movimientos de balanceo y basculación, porque suele ir adscrito a la propia patología del pie cabo, o bien una pronación, un valguismo, o bien una supinación o un varismo. Entonces, bueno, pues esas basculaciones van a repercutir sobre todo en tobillo, o en rodilla, o en cadera, o en columna. Por eso es importantísimo, y sobre todo son pies muy inestables. O sea, las personas que lo padecen, bueno, pues con cualquier irregularidad que haya en el terreno va a ser suficiente para que pueda perder el equilibrio. Por eso el soporte plantar lo que va a hacer es estabilizar perfectamente su pisada. Muy bien. Por el contrario, hay los pies planos, ¿no? Siempre Exacto. los... Y luego está el pie plano, que es el otro pie que he pedido prestado. Y tampoco es bueno eso. Sí. El pie plano, claro, es la ausencia total o parcial del arco del pie. Claro, esto tanto el agonista como el antagonista no son buenos, ¿Qué ocurre? Que al estar aplanado el arco del pie, claro, el movimiento flexo-extensor está muy reducido. Suele ir también con un varismo, un valguismo de pie, de retropié, y suelen traumatizar mucho toda la zona tendinosa también a nivel plantar. Por eso es importantísimo, ¿no? Llevar un buen soporte plantar si verdaderamente presenta esta tipología de pie. Hoy en día se ha avanzado mucho en la ortopedia, no tiene nada que ver a las plantillas tradicionales. Lo que hace es distribuir el soporte plantar frente a una plantilla normal, es distribuir todo el peso sobre 1590 puntos, a diferencia de una plantilla normal que distribuye entre 80 y 90. Muy bien, además que es como el soporte es como el que Exacto, tienes ahí, como como el que que nos has he mostrado enseñado. antes, ¿no? Que además hacéis en función de cada persona. Exacto, hay diferentes tipologías de soporte y dependiendo de la alteración, malformación, peso, actividad, etcétera, pues vamos a pautar un tipo de soporte u otro. Estupendo, pues llegamos al final del programa.
Hoy hemos tenido al invitado que es Juan Pablo Jiménez. Muy bien. ¿Y de qué hemos hablado hoy? De los pies. Y por supuesto, por supuesto. La salud empieza por los pies, como él muy bien nos ha enseñado a lo largo de tantos programas que llevamos juntos, compartiendo. Y tanta experiencia. Pues gracias por estar con nosotros, doctor Juan Pablo Jiménez. Pues hasta el próximo gracias día, por estar con nosotros. Irene, por recordarnos el teléfono de Clínica Jiménez. Mira, ahora sé que empieza por 91, pero el resto ya se me ha ido. 91 367 y ahora tú. 0071. ¿Qué es? Y ese teléfono, la consulta, ¿cuesta mucho? No, es informativa y gratuita. Ah, estupendo, estupendo. Pues entonces es una buena solución. Cuando tengamos cualquier problema por los pies, llamar al número de teléfono de Clínica Jiménez. Gracias, Irene, por recordarlo, el 91 367 0071, y pedir esa primera consulta, que es gratuita, es donde se realiza el diagnóstico, cuál pueda ser la patología que tengan ustedes, y se ofrecen las distintas soluciones. Gracias por su atención, gracias por su participación. Nos encontramos, si les parece bien, en un próximo programa. Hasta la próxima.